La cultura pop sabe darnos toneladas de productos orientados a los jóvenes. Nos presentan caras frescas, atractivas y transmiten valores para ser cada día mejores personas. Pero cuando las cámaras se apagan, también desaparecen las sonrisas y la felicidad. Los hacedores de nuestros shows favoritos pueden estar involucrados en controversias, excesos, perversiones y otras oscuridades. Tanto las víctimas como los victimarios representan el costado más prohibido de Hollywood. Preparen los pulmones, pero también los estómagos, porque vamos a descender al iceberg de las producciones juveniles. Estamos en el primer nivel, pero eso no garantiza nada de alegría y pureza. Predominan los jóvenes astros envueltos en polémicas de diverso calibre, desde movidas de marketing hasta hackeos, pasando por actitudes de celebridades y movimientos discutibles en las redes. Jonas Brothers, el grupo formado por los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas, pudo consagrarse a comienzos de los 2000 al amparo de Disney. Se lucieron en películas musicales y series de la empresa y triunfaron en los escenarios de todo el mundo. En medio del éxito, revelaron que usaban anillos de castidad, un movimiento que se correspondía con su crianza religiosa. Disney alabó ese detalle, sintonizaba con su sentido de la corrección política y promovía la idea de conservar la virginidad hasta el matrimonio. Años más tarde, Joe Jonas admitió que los anillos fueron una estrategia de los managers para vender discos a costa del cristianismo. Shannen Doherty, aunque venía actuando desde niña, logró la fama en la serie 90210 Beverly Hills. Interpretó a Brenda Walsh, una de las adolescentes protagonistas. Aunque el personaje era bondadoso y transmitía valores, detrás de cámara todo era distinto. Llegaba tarde al trabajo y se comportaba como una diva con sus compañeros de elenco y el equipo técnico. Mantuvo un enfrentamiento constante con Jenny Garth, que curiosamente componía a Kelly, la mejor amiga de Brenda. Una pelea que hasta llegó a la violencia física. Doherty aseguró que todos le tenían envidia, pero el productor Aaron Spelling también se cansó de ella. La expulsó al final de la cuarta temporada. La actriz estuvo involucrada en más conflictos en otras series. Murió en julio de 2024 luego de años luchando contra el cáncer. Lea Michele. Por su papel de Rachel Berry en Glee obtuvo reconocimiento y premios. El personaje se comportaba como una estrella y la actriz no fue menos. Tenía asistentes que leían los guiones para comprobar que tuviera más diálogo y protagonismo que sus compañeros. Quería controlar todo y a todos. Su situación empeoró en mayo de 2020. Samantha Ware, que compartió escenas con ella en la serie, dijo en entrevistas que Michelle la humilló en el set y amenazó con hacerla despedir, y hasta la acusó de hacerle comentarios racistas. Entonces aparecieron más testimonios de los maltratos de la joven diva. Michelle pidió disculpas mediante un comunicado, pero nadie le creyó. Misha Barton. Componer a Marissa Cooper en la serie The O.C. no solo le dio fama, la industria la consideraba una nueva gran estrella de Hollywood, pero tenía menos de 20 años y no estaba lista para la fama. Debía soportar el acoso de los paparazzis, sobre todo cuando asistía a fiestas. Tampoco ayudó que la prensa la denominara un sex symbol siendo una menor de edad. Cuando más trataba de huir de esa situación, peor era el acoso de los medios. El ambiente en el set era igual de complicado. Se sentía maltratada y descuidada por la producción. Cuando trató de alzar la voz fue tildada de difícil. Al final, los productores decidieron matar a Marissa al final de la tercera temporada y la actriz pudo irse. Más tarde, comparó su situación con los Juegos del Hambre y nunca se repuso de los traumas. Vanessa Hudgens. Su papel de Gabriela Montez en High School Musical la catapultó al Monte Olimpo de las ídolas juveniles. Con apenas 18 años tenía admiradores, un presente notable y un futuro promisorio. Pero en 2007 conoció el lado desagradable de la fama. Se filtraron algunas de sus fotos íntimas. El escándalo fue absoluto y no recibió la contención que buscaba. Solo encontró burlas de los haters. A través del medio E! News le pidió disculpas a los fans y manifestó lo avergonzada que se sentía. Años después volvió a ser el blanco de una nueva filtración. Melissa Benoist alcanzó la popularidad como Marley Rose en Glee y más tarde protagonizó Supergirl. Aunque triunfaba en la pantalla, su vida privada era un infierno. Estuvo casada con el también actor Blake Jenner, que la agredía física y psicológicamente. Al principio no podía escapar de la pesadilla, hasta que cobró fuerzas para divorciarse. Debió afrontar nuevos problemas en agosto de 2014 cuando el sitio web 4chan publicó más de 500 imágenes privadas de famosos. Allí aparecieron fotos suyas en situaciones íntimas. Aún así, Benoist
se las arregló para seguir adelante. Chance Perdomo se hizo famoso por la serie Chilling Adventures of Sabrina, y de ahí pasó a Gen V, un spin-off de The Boys. Pero en octubre de 2023, los medios revelaron algunos de sus movimientos en las redes sociales y surgió el escándalo. Se descubrió que seguía al polémico influencer Andrew Tate. Perdomo publicó un comunicado en su Instagram donde contó que había una mala gestión de sus redes sociales e iniciaría acciones legales. También aclaró que aquellas páginas o cuentas no reflejaban sus creencias y pensamientos, y se comprometió a vigilar bien para que no volviera a pasar. Perdomo volvió a hacer noticia en marzo de 2024, cuando murió por un accidente de moto a los 27 años. Este sector cuenta con episodios escandalosos, pero nada comparado con las profundidades que se vienen. Descendemos de nivel donde las aguas son tan heladas como el catálogo de historias de explotación y estafas. Predominan los jóvenes indefensos ante maniobras cuestionables de las productoras y los adultos, que varias veces son sus propios padres. Mirando estos casos van a indignarse, y entendemos que quieran volver arriba, pero si les interesa adentrarse en las injusticias que padecieron sus ídolos, están en el lugar correcto. Mickey Rooney fue el verdadero pionero de los jóvenes actores. Entre los años 40 y 50 protagonizó numerosas películas orientadas a la familia. Se especializó en roles de muchachos sencillos y agradables. No era así en la vida real, ya que debía soportar las presiones de los estudios. Los productores le daban píldoras energéticas e inyecciones de adrenalina. Cuando era preciso que descansara, tenían que consumir pastillas para dormir. Aquella vorágine afectó su salud mental y acudió a los vicios, pero sobrevivió y siguió trabajando durante décadas. Murió en 2014, a los 93 años. Una de sus hijas biológicas dijo que en los últimos años fue apartado de su familia por un entorno negativo, que lo explotaba y lo maltrataba física y psicológicamente. Gary Coleman, en la sitcom Different Strokes, inmortalizó a Arnold Jackson, un niño de Harlem adoptado por un millonario. Con su frescura y encanto enamoró a los espectadores de todo el mundo. Ni todo el éxito lo salvó de atravesar un calvario tras otro. Cuando tenía 5 años, un problema congénito en el riñón le provocó nefritis. Nunca pudo crecer más de 1,42 metros. Lucía como un chico aun cuando ya era adolescente. Llegó a ganar $100,000 por episodio, pero ese dinero fue dilapidado por sus padres y su representante. El actor los demandó y obtuvo $1,3 millones. Eso no mejoró su vida. Perdió dinero y lugar en Hollywood. Trabajó como guardia de seguridad y fue acusado de violencia de género. En mayo de 2010 murió al caerse de las escaleras de su casa a los 42 años. Alyson Stoner apareció en producciones de Disney como Zack y Cody y Camp Rock, pero al crecer contó sus vivencias en un artículo para la revista People. Dio detalles de la falta de control en el trabajo infantil, ya que los jóvenes astros deben trabajar sin pausa y nunca se privilegia su alimentación ni su educación escolar. También reveló cómo son convencidos por sus agentes de emanciparse de los padres para poder grabar más horas. Resaltó que a los 17 años Hollywood había destruido a su familia y debió lidiar con trastornos alimenticios, al punto de que debió ser internada en un centro de rehabilitación. Aún así, sus agentes continuaban enviándola a castings. Al final, Stoner pudo alejarse de ese ambiente, pero todavía reclama mejoras en las condiciones laborales. Ariel Winter le puso la voz a la protagonista de la serie Sofía the First, de Disney Junior, y participó como invitada en numerosos programas de películas. Aunque se hizo de un nombre en la industria, contó que nunca quiso ser actriz. Tenía 4 años cuando fue llevada a sus primeros castings por su madre, Crystal Workman, una intérprete frustrada. Por exigencia de ella, la joven debía seguir una dieta estricta y no pudo estudiar. A los 12 años la hacía vestirse como si fuera mayor. Winter pudo emanciparse a los pocos años para mudarse con su hermana, pero nunca pudo quitarse los traumas infantiles. Janet McCurdy alcanzó la gloria con las series iCarly y Sam y Cat, una faceta profesional que contrastaba con su vida. En 2022 publicó su libro de memorias, I'm Glad My Mother Died. Desde el título apunta contra su madre, Debra. Relata cómo ella la había explotado durante años y los maltratos físicos y psicológicos que debió sufrir en su casa. Incluso reveló que Debra se duchaba con la hija hasta que cumplió 16 años. También le practicaba exámenes todos los días para asegurarse de que no tuviera ningún bulto que indicara un posible cáncer. La difícil relación con Debra es apenas una de las oscuridades que McCurdy narra en su libro. Además de jóvenes explotados, este nivel incluye figuras explotadoras. Joss Whedon. En los 90 adquirió relevancia como guionista y creó Buffy, la cazavampiros. La serie devino fenómeno, pero años más tarde se supo que detrás de cámara el ambiente era hostil. Charisma Carpenter, una de las actrices, contó que Whedon la maltrataba psicológicamente y amenazaba con despedirla. Cuando ella quedó embarazada, el productor le dijo si tendría al bebé. La acusó de sabotear el programa y finalmente la expulsó.
Carpenter también dijo que Whedon denigraba a todos en público y señalaba a sus favoritos, de manera que se generaba una competencia incómoda en el set. Las palabras de la actriz fueron avaladas por sus compañeras de elenco. Whedon volvería a generar controversia en el rodaje de la Liga de la Justicia, en donde se le acusó de actitudes similares. Allison Mack se volvió popular gracias al papel de Chloe Sullivan en Smallville. Sin embargo, pertenecía a NXIVM, que era vendida como una organización piramidal, pero se trataba de una secta. Como una ferviente devota, fue usada para atraer nuevos integrantes del mundo del espectáculo, como Emma Watson y la cantante Kelly Clarkson. En 2018, varias denuncias contra NXIVM propiciaron el arresto de su líder, al que se acusaba de todo tipo de atrocidades. Mack también quedó detenida. Fue llevada a la justicia y recibió una sentencia de prisión domiciliaria en la casa de sus padres. Esta es la única historia sobre sectas en Hollywood dentro de series juveniles, pero si les interesa el tema, tenemos un video en donde exploramos varias de estas facciones, incluyendo a NXIVM, a fondo. Los acontecimientos de este sector alteran nuestras emociones, pero vamos a conocer tormentos aún más retorcidos. Descendemos aún más, donde las aguas son más turbias. Aquí sobresalen los jóvenes astros que sucumbieron a los excesos. Algunos pudieron salir adelante, pero otros no tuvieron tanta suerte. Cada situación ilustra lo desprotegidos que están los actores y las presiones de una industria que solo prioriza los negocios. Estamos ante una galería de tinieblas y decadencia. Si sus almas son débiles, pueden marcharse ya mismo a la seguridad de la superficie. En caso de que gusten arriesgarse, les damos la bienvenida. Zac Efron. Con su papel del galán Troy Bolton en High School Musical se volvió famoso y accedió a mejores oportunidades, pero pronto se sintió agobiado por la fama, la persecución de los paparazzis y el trabajo sin pausa. A los 20 años, y sin contención alguna, cayó en toda clase de vicios. En 2013 ingresó a rehabilitación, pero no habló públicamente de sus problemas hasta un año después. Logró salir adelante, pero en una entrevista dijo que no se arrepiente de nada, que necesitaba aprender de todo lo que hizo. Britney Spears comenzó su carrera en el club de Mickey Mouse, junto a otras futuras luminarias como Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling. Luego se convirtió en una de las estrellas pop más rutilantes de los 2000, pero nunca había dejado de tener una vida dura. Su padre, Jamie Spears, era alcohólico y controlador. Creyó deshacerse de él al casarse con el coreógrafo Kevin Federline. Su necesidad de escapar la llevó a sumergirse en la vida nocturna, con sus peores vicios. En 2008 perdió la razón y atacó a un paparazzi. Como consecuencia, quedó bajo la tutela de su padre. Durante años, él controló su carrera y su vida. Britney recuperó su libertad en 2021, cuando la tutela fue revocada, y todavía trata de volver al ruedo artístico. Miley Cyrus compuso a Hannah Montana en la serie homónima de Disney, que la convirtió en un ícono sociocultural. También parecía representar la imagen impoluta de la compañía. En 2009, durante su pico de popularidad, dijo que las sustancias prohibidas eran para idiotas, pero ella misma había empezado a consumirlas para soportar las exigencias diarias de los productores. Cuando Hannah Montana terminó, en 2011, la joven se sumergió en los excesos. Incluso admitió que su canción, We Can't Stop, resalta los hábitos más prohibidos. También habló públicamente de sus adicciones, pero logró mantenerse limpia. Hilary Duff alcanzó la gloria como protagonista de la serie Lizzie McGuire. Supo ser la adolescente más exitosa de Disney Channel y de la cultura pop de principios del siglo XXI, pero internamente todo iba mal. Tras un fallido romance con el vocalista Aaron Carter, comenzó a comer en grandes cantidades, una manera de canalizar su depresión, pero pronto se obsesionó con el peso y quedó presa de un desorden alimenticio. Antes de colapsar, pudo reorganizar su vida y su carrera. Amanda Bynes. Durante años fue la cara de Nickelodeon gracias a programas como All That y The Amanda Show. Su frescura parecía imbatible y empezaba a ser reconocida por todo Hollywood. Todo cambió al llegar a la edad adulta. Acomplejada por su cuerpo, se inclinó por las sustancias. Llegó al punto de no poder memorizar sus diálogos. Su salud mental también se desmoronó. Provocó disturbios en la vía pública y usó su cuenta de Twitter para hacer comentarios que escandalizaron a su público y a su entorno privado. La actriz debió ser internada durante un tiempo. En 2013, su tutela quedó en manos de sus padres. Se sometió a un tratamiento de rehabilitación y pudo recuperarse. La tutela terminó en marzo de 2022. Lindsay Lohan saltó a la fama por Mean Girls y varias producciones de Disney. Supo ser la actriz más joven, más alabada y parecía no tener techo, pero a una edad temprana se sumergió en la vida nocturna de Hollywood y los hábitos más dañinos. No pasó tiempo para tener problemas con la ley. Quedó involucrada en un accidente de tránsito y terminó varias veces en la cárcel. En Hollywood ya era considerada una promesa incumplida, pero logró recuperarse y sigue trabajando. Aún así, los fantasmas persisten. Demi Lovato
Obtuvo fama gracias a los telefilms de Camp Rock y la serie Sonny with a Chance. También brilló en su faceta de cantante. Sin embargo, ocultaba serios problemas emocionales y quiso evadirse como pudo. A los 12 años bebía cerveza que le robaba a su padrastro. En julio de 2018 los excesos le provocaron un ataque al corazón y ceguera temporal. Pudo sobrevivir y narró su infierno en la docuserie Demi Lovato, Dancing with the Devil. Marquis Tate Lynch. Durante los 90 supo lucirse en el club de Mickey Mouse, en la misma camada que Britney Spears. Luego trabajó en Broadway y formó parte del reality American Idol. Aún así, nunca logró que su carrera despegara y pronto fue olvidado por el show business. En 2008 sufrió de depresión y se volcó a las adicciones. Murió en agosto de 2022. A los 34 años. Cory Monteith, una de las estrellas de Glee. Encarnar a Finn Hudson le valió el cariño de los fans, el aplauso de los críticos y la admiración de sus colegas. Pero nada apaciguó sus demonios interiores. A los 12 años conoció los vicios, pero su dependencia empeoró durante las grabaciones de la serie. En abril de 2013 acudió a un centro de rehabilitación, pero no fue suficiente. El 13 de julio de ese año fue encontrado en su habitación del Hotel Fairmont Pacific Rim. La autopsia reveló lo que todos imaginaban. La producción de la quinta temporada quedó en suspenso, hasta que reescribieron los guiones para contar que el personaje había fallecido. Dana Plato. En Different Strokes personificó a la dulce Kimberly Drummond, una de las adolescentes más famosas de los 80. Aquella imagen tierna distaba de la dura realidad. Era una joven solitaria y depresiva. A los 15 años se presentaba al set en estado de ebriedad, pero lograba ponerse sobria cuando prendían las cámaras. Su estado empeoró al terminar la serie. Cayó en las adicciones más severas. Para conseguir las dosis cometió robos que le valieron arrestos. Ya sin chances de recuperar su carrera, debió conformarse con algunas producciones para adultos. En el medio tuvo un hijo y perdió su custodia. Intentó rehabilitarse, pero no alcanzó. El 8 de mayo de 1999 fue encontrada sin vida. Tenía 34 años. Angus Cloud. En Euphoria encarnó a Fresco O'Neill, un joven dealer. Su vida privada fue aún más terrible. A los 15 años tuvo un traumatismo craneal y en el hospital desarrolló una dependencia a los opioides. De ahí pasó a hábitos más peligrosos. Sus adicciones complicaron su trabajo en la serie. Sam Levinson, el creador, logró que se internara en un programa de rehabilitación de 30 días pagado por HBO, más 3 meses de tratamiento ambulatorio. Pero no resultó suficiente. El 31 de julio de 2023 fue encontrado por la policía en su casa familiar. Tenía 25 años. Seguimos descendiendo e ingresamos a uno de los niveles más delicados. Todos deben saber que este momento iba a llegar, sobre todo a aquellos que vieron los documentales recientes sobre este tema. Algunos de estos casos ocuparon las primeras planas y reflejan la putrefacción de ciertos rincones de Hollywood. Este nivel es muy incómodo, incluso perturbador. Si quieren huir ya mismo, no vamos a detenerlos. Pero si tienen un espíritu a prueba de todo, tengan el placer de acompañarnos. Todd Bridges. Su rol de Willis Jackson en Different Strokes lo convirtió en un astro. Era el hermano que todos querían tener. Jamás pudo disfrutar del éxito. Después de la serie surgieron noticias de sus excesos y problemas con la ley, pero aún escondía un secreto espantoso. En su autobiografía, Kellen Willis narra cómo a sus 12 años fue maltratado repetidamente por su propio manager, que también se aprovechaba de él. Acudió a su padre, pero él se puso del lado del empresario. Al principio, el joven tampoco supo cómo defenderse solo, hasta que se hartó y lo golpeó, pero ya era tarde. Se sumergió en la autodestrucción para lidiar con el dolor. Al final, pudo recuperarse y hoy trabaja como productor. Bella Thorne. Obtuvo fama por la serie de Disney Channel Shake It Up, donde compartió protagonismo con Zendaya. Thorne también tenía un futuro promisorio, pero vivía atormentada. En 2018 reveló que sufrió todo tipo de violencia hasta los 14 años. Durante años no pudo hacer nada al respecto, hasta que cobró el valor de detener las agresiones. Aún así, nunca pudo recuperarse emocionalmente y atribuye ese trauma a los problemas íntimos que padece en la actualidad. Nunca dio detalles sobre la identidad de quienes la victimizaron, pero quiso contar su infierno para concientizar a sus fanáticos. Drake Bell. La serie Drake y Josh de Nickelodeon lo transformó en una celebridad. Cultivó una imagen que no tenía relación con su vida privada. En 2021 fue acusado de intercambiar mensajes subidos de tono con una menor. Aunque dijo que eso no era verdad, el actor se declaró culpable. Había respondido a algunos mensajes de la chica y se metió en conversaciones que no correspondían. Fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y trabajo comunitario. 3 años después, Bell narró sus propios padecimientos en el documental Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Contó que a los 15 años había sido víctima de Brian Peck, su coach de diálogo en The Amanda Show. También señaló como cómplice a Dan Schneider, productor, guionista y showrunner estrella de Nickelodeon. Tanto Schneider como Peck son considerados la punta del iceberg del denominado Creep Club,
compuesto por otras autoridades de Nickelodeon que cometieron actos obscenos. Dan Schneider. Durante años fue sinónimo de producciones juveniles exitosas como That All y Zoey 101. Sin embargo, con el tiempo saltaron a la vista sus comportamientos inapropiados. Primero resaltó su manía por los pies. Entonces brotaron una catarata de acusaciones encabezada por Bynes y McCurdy. En su autobiografía, ella se refiere a él como el creador y narra cómo le sacaba fotos con poca ropa a las chicas y las incitaba a beber. Esos y otros casos propiciaron que Schneider fuera desvinculado de la empresa. Siempre negó las acusaciones y hace poco demandó a los creadores del documental Quiet on Set. Nadie le inició acciones legales, pero fue condenado por la opinión pública. De este caso se desprenden muchas teorías, que ya hemos analizado en profundidad en otro video. Brian Peck fue la mano derecha de Schneider en Nickelodeon. Quedó arrestado en agosto de 2003. Tras admitir que maltrató a Belle, recibió una sentencia a 16 meses de prisión. Cumplió la condena y enseguida consiguió trabajo en Disney Channel. Cuando los directivos descubrieron su pasado, lo despidieron. Aún así, nunca dejó de estar activo en Hollywood. Más recientemente surgieron más secretos, uno de ellos realmente macabro. De joven mantenía correspondencia con el asesino serial John Wayne Gacy, que solía maquillarse como el payaso Pogo. Sus víctimas eran chicos jóvenes. S.L. Channel fue uno de los animadores más respetados de Nickelodeon, hasta que se descubrió un oscuro secreto. Se hizo amigo de un adolescente de 14 años, lo llevó al estudio, le mostró contenido para adultos y se aprovechó de él. En 2009, Channel fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión. Marty Wise se desempeñó como manager de talentos en Nickelodeon. Sabía colocar a sus clientes en los programas de la compañía, pero salió a la luz que se había propasado con un niño de 12 años. Este caso es turbio, ya que recibió una condena de apenas 6 meses y luego continuó trabajando. Jason Handy trabajó como ayudante de producción en Nickelodeon. Se aprovechó de 2 niñas del cast, lo que significó su arresto. Durante la investigación, la policía descubrió gran cantidad de fotos de niños y su diario personal en el que admitía todas sus perversiones. Fue sentenciado a 6 años de prisión. Handy es el último miembro del Creep Club, aunque existen otros casos dentro de Nickelodeon. Y llegamos al último nivel. Ahora las aguas son propiedad de los rumores y otras historias ocultas de las jóvenes estrellas y los programas. Algunos llegan a medios periodísticos y otros forman parte de blind items. No importa con qué vehemencia sean refutados, todos son inquietantes, como la puerta de entrada a una verdad insoportable. Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney, fue la protagonista de Zoey 101. En diciembre de 2007 se supo que había quedado embarazada a los 16 años. Al poco tiempo tuvo una hija, Maddie Bryan. Supuestamente el padre era el novio de la actriz, Casey Aldridge. Sin embargo, surgieron rumores de que el verdadero padre sería Dan Schneider. Algunos usuarios de las redes hasta remarcaron ciertos parecidos físicos. Nunca hubo confirmaciones y todo esto, como sucede muchas veces, no pasa de ser un rumor algo descabellado y un poco malintencionado por parte de usuarios en internet. Victorious, una de las series más famosas de Nickelodeon entre 2010 y 2013, catapultó a su protagonista, Victoria Justice. Fue cancelada repentinamente por la productora, lo que desconcertó a los fanáticos. Por aquellos días, el portal de noticias Pop Slit publicó en su columna de chismes un texto sobre una serie juvenil que terminó de manera abrupta. El motivo era que los propios actores se habían entregado a los vicios y no se detenían ni siquiera durante las grabaciones. Eso provocó que la producción temiera las denuncias de los padres. Entonces, las autoridades del canal decidieron su cancelación. 2 años después, la publicación confirmó que se refería a Victorious, aunque jamás pudieron comprobarse los excesos cometidos por los actores. Ariana Grande, la actriz y cantante, comenzó a triunfar en Victorious y de ahí pasó a tener su propio show, Sam and Cat. Todos en el set notaban que era la preferida de Dan Schneider. McCurdy contó que su colega pasaba horas en la oficina del productor. Años más tarde, cuando surgieron las acusaciones en contra de Schneider, Grande no se pronunció al respecto. También evitó hablar cuando se estrenó Quiet on Set. En redes sociales cobraron forma los rumores más dañinos en contra de la estrella. Algunos llegaron a decir que habría sido cómplice de su ex jefe. También se dijo que habría aceptado una cifra millonaria de Nickelodeon a cambio de su silencio, como quisieron hacer con McCurdy. Por ahora se trata únicamente de rumores y lo más probable es que Grande haya evitado hacer declaraciones para olvidar aquella época y priorizar su carrera en la actualidad. Selena Gomez, su protagónico en la serie Los Hechiceros de Waverly Place, la catapultó al estrellato. Durante años fue una de las caras más emblemáticas de Disney y la cultura juvenil entera, pero su vida estuvo signada por los tormentos. Padeció bullying y mantuvo una relación con Justin Bieber que se volvió tortuosa. En 2014, la revista In Touch publicó que 2 años antes había estado embarazada. Según una fuente cercana a ella, al principio estuvo feliz, pero Bieber tendría otra actitud. Pensaba que el bebé arruinaría su carrera y su imagen
ante los fanáticos. Así que Gómez, según el tabloide, sufrió un aborto espontáneo. El mismo informante sostiene que Bieber se enfureció ya que tampoco quería tomar una decisión drástica. La noticia fue desmentida por el representante del artista. Lo cierto es que la salud mental de Gómez tambaleó. En 2018 fue ingresado a un hospital psiquiátrico. Se le diagnosticó un trastorno bipolar. Pese a todas las adversidades, logró sobreponerse, pero los fantasmas del pasado la siguen acosando. Es importante preguntarnos si fue su compleja vida la que la llevó a padecer sus trastornos o si también influyó el acoso mediático constante y los rumores infundados que la llevaron a este estado. Eso es algo que pueden debatir en los comentarios. Podemos afirmar que hay profundidades abismales con más historias ocultas de producciones juveniles y sus involucrados. Secretos tan extremos que ni los usuarios más valerosos de la web se atreven a insinuar. Datos tan desquiciados que, de encontrarlos, nunca nos permitirían compartirlos aquí. Pero algo es seguro, ya no podremos ver aquellas películas y series de la misma manera. Hollywood es más que una palabra, es más que una ciudad. Hollywood es una galaxia con su propia constelación de estrellas. Nos ofrece glamour, júbilo, triunfos, maravillas. ¿Quién no soñó con llegar a la meca del cine y ser una celebridad?